Sinceramente no sé decirlo de otra manera más que me parecen fascinantes las dos lecturas que nos propone la liturgia de la palabra en este jueves de la semana 24 del tiempo ordinario, los primeros 11 versículos de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que es larga y para no consumir en esa lectura toda la homilía, pues la voy sencillamente parafraseando y después el pasaje evangélico que se nos propone del capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. San Pablo en la carta a los Corintios dice que hagáis memoria. Algo que es fundamental en la vida cristiana es tener memoria. El famoso Shema Israel, recuerda Israel. Eso es tan importante como que serán las palabras más importantes de la última cena que pronunciará Jesús. Haced esto en memoria mía. La vida cristiana se edifica sobre la memoria que hace presente a una persona, no la memoria que nos hace vivir de un recuerdo, de una nostalgia, como si la Iglesia Católica fuese un museo de antigüedades, un museo prehistórico. Por eso dice el apóstol, os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os proclamé. Os recuerdo no es algo del pasado, sino traed a la memoria, que se haga real, que se haga vivo, que se haga presente el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis y en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el Evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. ¿En qué consiste la adhesión a la fe? En que alguien, en nombre de Jesucristo, o Jesucristo en la persona de alguien, me anuncia la buena noticia. Esta buena noticia se me proclama, como yo se la habré proclamado a otros, como unos padres han transmitido, han hecho memoria, han proclamado el Evangelio a sus hijos, como un sacerdote día tras día, domingo tras domingo, anuncia, hace presente el recuerdo de la buena noticia, del Evangelio que se proclama. Pero una vez proclamado el Evangelio, este Evangelio tiene que ser aceptado. Y no es algo que acepté el día que me bautizaron, que no me enteré de nada. No es algo que acepté el día de mi primera comunión, que todavía, pues en mi caso, por ejemplo, queda una foto en blanco y negro. No, es mucho más. Aceptar es aceptar cada día. Aceptar es aceptar cada mañana cuando me levanto. Y estáis fundados, dice, es el fundamento de vuestra vida y que os está salvando, si es que conserváis el Evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Es decir, esto es una realidad dinámica. Esto no es un pergamino colgado de la pared que una vez que se recibe ya me han dado el título de cristiano y ya vivo del cuento y de las rentas. Me acuerdo recién ordenado en uno de mis 5 pueblecitos, cuando estaba estrenando el sacerdocio e iba al pueblo que se llamaba Las Unfrías, y me acuerdo que había unos señores a la puerta de la iglesia, pero con poco interés, con pocas intenciones de entrar en misa, y yo, pues lleno de celo pastoral de cura primerizo, les dije, pero, hombre, ¿por qué no venís a misa? Y me dijeron, pero señor cura, si nosotros éramos monaguillos de pequeño, si yo ya he ido a muchas misas. Pues uno que debió de pensar que todavía tenía crédito en el banco de cuando era pequeño y estaba viviendo de su pensión eclesiástica, de su pensión evangélica, de su pensión en la fe. En la vida cristiana no se vive de esas muchas misas a las que fui cuando era pequeño. Se vive solo del hoy, de la adhesión a la fe hoy. Y entonces hace San Pablo una síntesis maravillosa de lo que se llama el querigma. Dice, porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces, ¿sobre qué se funda el Evangelio? Sobre 2 cosas. La palabra que se proclama es la tradición, la transmisión oral, la transmisión viva de una palabra que brota de un corazón, pero también de otra palabra viva, que porque esté escrita no es menos viva,
de otra palabra viva que es la Escritura. Fijaros qué maravilla, ahí tenéis que yo os transmití, según las Escrituras, la armonía entre tradición y palabra como fuente de la revelación, como fuente de la palabra de Dios. Que Cristo fue sepultado según las Escrituras y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, es decir, son testigos de la resurrección, le vieron vivo, no era una imaginación, no era un fantasma, no era un sentimiento, no era una fantasía. Sobre todo en la teología protestante del siglo XIX se decían atrocidades, como por ejemplo que Jesús está vivo porque yo creo en él. Cristo ha resucitado porque nosotros creemos en él. Es decir, mi fe es la fuente de la resurrección. Pero es todo lo contrario. Es un hecho histórico. Claro que también es un hecho metahistórico, que trasciende la historia. Pero es un hecho real, hay unos testigos. Le vieron, creen porque le vieron. No le vieron porque creían. Hay una experiencia real, viva, hay un encuentro con Jesucristo. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí. Es decir, él está hablando no de lo que ha oído, sino que es un verdadero testigo. Está hablando de lo que él ha visto, lo que él ha palpado. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. Es el misterio pascual. Yo para esto me hice sacerdote, para esto eres tú cristiano. Para esto celebras, vives y compartes tu fe. Es el querigma, es el depósito de la fe. Es la sustancia, el meollo, la Pascua del Señor, que sufrió, padeció, murió, resucitó y está vivo en medio de nosotros, nos ha constituido en Iglesia por la fuerza de su Espíritu. La palabra de Dios, en el Evangelio de hoy, nos cuenta esa escena extraordinaria, larguísima, donde, por supuesto, el protagonista es Jesucristo, pero también lo es una mujer sin nombre, a la que Jesús siempre se refiere como mujer o esta mujer, porque, en definitiva, su nombre no es otro que el tuyo y el mío. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. El fariseo no tenía la menor intención ni de convertirse, ni de escuchar la palabra de Dios, ni de que le perdonaran los pecados, nada. Jesús entra en casa del fariseo, se recostó a la mesa y una mujer de la ciudad, una pecadora, no la ha podido definir de la manera más radical, brutal la palabra de Dios, una pecadora. Una prostituta, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume. Colocándose detrás de Jesús a sus pies, dice que hacía dos cosas. Llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos y los cubría de besos y se los ungía con el perfume. El fariseo, al ver esto, queda escandalizado. No dice nada, pero lo piensa. Pero Jesús sabe lo que está pensando. Y si este fuera profeta, dice el fariseo, que se llamaba Simón, el fariseo sí que tenía nombre, la mujer era una cualquiera, no merecía ni siquiera ser nombrada por su nombre. Él sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Este hombre la ha fulminado. Para este hipócrita, para este fariseo, ella es una pecadora pública. Jesús sabe lo que está pensando y le cuenta una historia.
Jesús está tratando, ha venido a la casa de Simón no porque tiene hambre, no porque le interesa la comida, no porque le ha parecido bien el menú. Ha entrado porque quiere entrar en la vida de un hombre que está convencido de que no tiene la menor necesidad de Jesucristo, como nos puede pasar a nosotros, que practicamos una religión muchas veces de costumbres, sin tener verdadera conciencia de lo desesperadamente que necesitamos a Jesucristo, porque no soy el perfecto Simón el fariseo, sino soy la pobre mujer pecadora. Y le cuenta una historia. Fijaros qué esfuerzos hace Jesús. Dice, un hombre tenía 2 deudores, uno debía 500 y el otro debía 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Contestó Simón, supongo que aquel a quien le han perdonado más. Jesús le dijo, has juzgado rectamente. Pero Simón no se entera de que Jesús está hablando de él y de la mujer pecadora. Él a lo mejor era el que solo debía 50, ella a lo mejor era la que debía 500, quién sabe, o a lo mejor era al revés. Pero quizá ese es el sentido de la historia de Jesús. Jesús le dijo, has juzgado rectamente, y le dice estas palabras tremendas, Simón, ¿ves a esta mujer? Dice, mírala, que ni siquiera la has mirado. Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies, ella en cambio me ha lavado los pies con sus lágrimas, y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste, ella en cambio desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con perfume, ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Mirad el anuncio del Evangelio. Si de verdad ha sido aceptado por un corazón creyente, el tuyo y el mío, produce 2 cosas. Esta fe honda, que se traduce en confianza y en abandono, y este amor apasionado. Fijaros que Jesús fue besado varias veces. Aquí, multitud de veces, dice Jesús, esta mujer no ha dejado de besarme los pies. No es que me dio un besito en los pies, no, es que no ha dejado de besarme los pies. Desde que entra en su casa, Jesús se deja besar por una prostituta. Esta mujer sale de la presencia de Cristo perdonada y no ha dicho una sola palabra. No ha sido su discurso, no han sido su examen de conciencia, no ha sido sus grandes alaracas de arrepentimientos, de confesión de penas y de culpas pasadas. No, esta mujer ha salido perdonada de la presencia de Jesús. Cristo entró para conquistar el corazón de Simón y salió de la casa del rico, salió de la casa del fariseo, conquistado él por una prostituta. Él, Cristo, quería conquistar a Simón y ella, la prostituta, conquistó el corazón misericordioso de Cristo. Con sus palabras, con su elocuencia, con sus discursos, con sus promesas de penitencia, no. Con 2 cosas muy sencillas, que todos, seamos quien seamos, tenemos en el corazón. Las lágrimas de nuestro arrepentimiento y los besos de nuestro amor. Nos habremos confesado 1.000.000 de veces, pero con qué pocas lágrimas y a veces con qué poco amor. Esta mujer conquistó el corazón de Jesús por el amor de su corazón, por la humildad con la que se postró a sus pies, porque ni siquiera se atrevía a levantar la mirada a la mirada de Cristo. La mirada agachada y con su pelo, es una escena sobrecogedora, impactante, impresionante, porque el pelo de una mujer es la expresión más bonita de su feminidad. Con sus besos, con sus lágrimas, con su cabello, salió reconciliada, salió perdonada, salió de la presencia de Cristo y era
una nueva persona, un nuevo corazón. Señor, menos palabras, más lágrimas, más amor, y que con mis cabellos pueda lavarte toda la suciedad que mis pecados han dejado sobre tus pies, que mis pecados hayan dejado sobre tu corazón. Menos palabras, más lágrimas y sobre todo, hermanos, mucho más amor.